Chicos, una disculpa, van a hacer dos videos. Tuve un problemita técnico y pues bueno, se me cortó el video anterior y ya no puedo continuar en el mismo. Así que pues bueno, para esta clase van a ser dos videos, pero bueno, ya, es lo mismo de todas formas. Bueno, entonces vamos a retomar. Les mencionaba que durante nuestro desarrollo humano hay cuatro potencialidades desarrolladas, o sea, están divididas en cuatro y que estas, pues bueno, son en gran medida cedidas por la herencia, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son estas potencialidades que componen el desarrollo humano? La primera es el desarrollo físico. El desarrollo físico, pues bueno, incluye lo de la evolución que nosotros vamos teniendo como seres humanos, cuanto al crecimiento, a la alimentación, los cuidados físicos que vamos teniendo y cómo esto pues va a ir obviamente influyendo en nuestro desarrollo. Por eso es desarrollo físico, ¿sí? Cómo vamos dependiendo de todos los factores que ya sabemos que de cierta forma, más bien de forma directa, influyen en nosotros, nos vamos a ir desarrollando. Ahora, después del desarrollo físico viene el desarrollo mental, que bueno, habla acerca del pensamiento, de la evolución educativa, etcétera. Acuérdense que lo mental ya está más asociado con el cerebro. Quiero que se fijen cómo obviamente todos los factores siempre tienen mucho que ver con lo anterior que hemos visto. Siempre hablamos de lo físico, de lo mental, de lo social, de lo emocional. Y pues bueno, estos cuatro desarrollos, pues los incluye precisamente el físico, el mental, que es la forma en cómo nosotros vamos a manejarnos de acuerdo a nuestro pensamiento, a cómo vamos a estar educados, etcétera. El siguiente es el desarrollo emocional, que bueno, ya tiene más que ver con la psique, de cómo el individuo va a sentir, qué tipo de deseos va a tener y cómo va a reaccionar pues ante ciertas situaciones. Acordémonos aquí que tanto lo emocional como lo mental, pues bueno, están muy, muy correlacionados. Eh, pues a raíz de esta correlación tan importante es donde surge la inteligencia emocional, en donde pues también, hablando de esto, pues ha quedado muy claro que la inteligencia es una cosa, el coeficiente intelectual es una cosa y la inteligencia emocional es otra, que esta es la forma en cómo gestionamos nuestras emociones, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de este desarrollo, pues bueno, ya lo mencionamos, el físico, el mental, el emocional, ¿y cuál nos faltaría? El social, ¿sí? El social, que es el cómo nos vamos a relacionar, perdón, con los demás, con nuestro entorno y con la sociedad en sí. Ahora, dentro de cada individuo, como ya lo había mencionado, existe un genotipo, que es recibido por nosotros, por nuestros padres. Y en cada genotipo es el conjunto, ahí es donde está guardado, encapsulado el conjunto de genes que cada individuo posee. Ahora, todas las células del ser, que bueno, nosotros somos pluricelulares, poseen el mismo genotipo y esto no varía a lo largo de la vida. O sea, nuestras células con nuestro genotipo pues no se modifican, no cambian, etcétera. O sea, siempre, siempre van a ser las mismas. Estas células, todas las células de nuestro organismo, heredan los mismos genes. Cada célula tiene los mismos genes. Pero estos genes se deben de transcribir y de traducirse. Y es ahí donde interviene el medio ambiente. O sea, tenemos nuestros genes, los cuales van a ser parte de nosotros durante toda la vida, pero estos genes se van a manifestar, por decirlo de alguna forma, ya se me fue la otra palabrita que habíamos utilizado al principio, pero es la forma en que ellos se van a expresar de acuerdo al medio ambiente en el que estemos. El ambiente, como ya también lo mencioné, ese sí puede ir variando. A lo largo del tiempo, ese sí cambia y pues va cambiando obviamente conforme el individuo pues va modificándose también y va evolucionando. El genotipo, los genes siempre nos van a acompañar y siempre van a ser lo mismo, pero el ambiente sí es modificable. Por ejemplo, un ejemplo súper fácil, ¿no?
los estados emocionales de la mujer cuando va a menstruar, por ejemplo. Su genética no cambia por la menstruación. Su genética sigue siendo la misma, pero sí hay una modificación en el comportamiento, en la conducta y en el carácter debido a esta situación, debido a este factor. Entonces, el ambiente tiene que ver, el factor externo tiene que ver, o el interno también, ¿sí? Lo cual hace que se modifique la forma en que nos vamos a comportar. Entonces, quiero que quede muy claro, que creo que sí está muy entendible, que la genética no cambia, siempre es la misma. Lo que sí cambia y que también depende la genética en proyectarse es el ambiente en el que nosotros nos vamos a estar desarrollando. Ahora, según los estudios sobre la herencia, nos dice que la herencia, que pues yo lo he leído en varios lugares, seguramente ustedes también, esa sí se hereda. Incluso, pues bueno, hay estudios que dicen que ya está comprobado que se hereda de la mamá, que la inteligencia se hereda más del lado materno. Yo aquí pues sí, realmente así de que me conste, no, yo no he desarrollado ese tipo de investigaciones, pero las he leído y pues bueno, eso lo mencionan. Pero bueno, vamos a dejarlo con que se hereda, ¿sí? Con que se hereda. Aunque bueno, también está la contraparte, donde dicen pues que no es que se herede exactamente, sino que pues más bien se tiene que adquirir o se tiene que desarrollar. Yo me inclino más porque sí se hereda, porque sí viene en la genética. Yo, en lo personal, es mi opinión. Ya cada quien puede sacar su propia conclusión. Ahora, en estos estudios sobre la genética, de que si se hereda o no la inteligencia o algo, podemos encontrar cuatro tipos de herencia. ¿Cuáles son estos cuatro tipos de herencia dentro de nuestra genética? Ya lo habíamos mencionado, es la herencia dominante, la herencia intermedia. Bueno, más bien mencionamos lo de los cromosomas dominantes y recesivos, pero bueno, son parte de la herencia. Pero ya en la herencia genética ya la podemos dividir en cuatro, para que me lo apunten. Posiblemente esta sea pregunta de examen, que será la herencia dominante, la herencia intermedia, la herencia ligada al sexo, a los cromosomas que determinan el sexo, ahorita vamos a ver eso, y la herencia multifactorial. Estos son los cuatro tipos de herencia que se heredan. Ahora, para explicar estos tipos de herencia, hay que tener en cuenta la existencia, aquí viene ahora sí lo de los genes dominantes y los genes recesivos, porque pues bueno, siempre va a haber un dominante, ¿verdad? Esto también es algo que, pues bueno, en la prepa, en la carrera, pues ya lo vimos, los que estamos siempre en esta corriente y que ya más o menos conocemos. Cuando se heredan alelos idénticos de ambos padres, se le conoce como homocigótico. Homocigótico, o sea, igual, homo ya todo el mundo sabemos que es lo mismo, ¿no? Homocigótico. Y al contrario de los heterocigóticos, o sea, contrarios, hetero es como homosexual y heterosexual. Homocigóticos son iguales. Y lo contrario, heterocigótico, ¿sí? Eh, Estos son los dos alelos cuando son diferentes y en los heterocigóticos, pues uno va a ser el dominante y el otro va a ser el recesivo. Ahora, ¿cuál es la herencia dominante? Pues como su nombre lo dice, es cuando uno de los dos alelos anula o enmascara la expresión del otro. Uno es el recesivo, otro es el dominante y pues obviamente el dominante se impone. Se le llama dominante, se le puede llamar el gen activo, pero es mejor conocido como el dominante, ¿ok? Ahora, por ejemplo, un ejemplo para un gen dominante. Ustedes piensan en uno, pues de seguro van a pensar en el color de los ojos, por ejemplo, o en el color de la piel, el cual pues también está regulado por el gen que determina la síntesis de esa proteína que se llama melanina, que la melanina es la que le da el color a nuestra piel. Puede ser también, por ejemplo, el gen dominante del color del cabello, el color de los ojos, etcétera.
Todo esto a consecuencia de la síntesis de la proteína llamada melanina, que es la encargada del color. ¿Ok? Bueno, ahora esta es una herencia dominante. La siguiente herencia, acuérdense que son 4, es la herencia intermedia. Herencia dominante, herencia intermedia, herencia ligada al sexo y herencia multifactorial. ¿Ok? Bueno, ya vimos cuál es la dominante, donde el gen dominante pues se impone, ¿sí? Contra el recesivo. Y ejemplo, pues bueno, el color de los ojos, de la piel, del cabello, etc. Ahora, vámonos a la segunda, que es la herencia intermedia. Esta se da cuando los ambos alelos, a ver, sí van conmigo de que es un alelo, ¿verdad? Como si me fueran a contestar. Pero bueno, dejo el espacio para que piense. Los alelos son los cromosomas, acuérdense que se llaman alelos. Entonces, bueno, cuando los alelos tienen la misma fuerza. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de herencia intermedia. Si cuando cruzamos una planta de flores blancas con una planta de flores rojas, obtenemos un fenotipo intermedio entre ambas y entonces resulta una flor rosa. La combinación de una flor blanca y de una flor roja nos da una flor rosa, ya que ningún alelo anula completamente al otro, ¿sí? Aquí los dos alelos tienen la misma fuerza. Es, por ejemplo, bueno, esto en cuanto a las flores, pero pues también hemos visto en la genética donde un papá o una mamá es de raza oscura y el otro es de raza caucásica, muy, muy blanco. Y como la combinación, o puede ser que el niño nazca completamente de raza oscura o completamente caucásico, puede ser, o una combinación de ambas, ¿sí? Entonces, bueno, a esto se refiere la herencia intermedia. Ahora, cuando los dos alelos pues tienen la misma fuerza y ni uno vence al otro, ¿ok? Sino más bien se da una combinación de ambos. Ahora, la herencia ligada al sexo. ¿A qué le suena esto de la herencia ligada al sexo? Bueno, se refiere a los rasgos en los genes de los cromosomas o alelos sexuales, ya que tanto los hombres como las mujeres no tienen los mismos cromosomas sexuales. Ya vimos que para ser mujer es XX, para ser hombre es XY. Así que siempre va a haber diferencia entre los géneros y en estos alelos cada uno va a tener su característica, por eso es características ligadas al sexo, porque es dependiendo de los cromosomas que vayan a tener. Por ejemplo, la mujer con sus dos cromosomas X y el hombre con sus con su cromosoma X, perdón, y su cromosoma Y, pues van a haber rasgos dentro de esos cromosomas que, bueno, ahí pueden definir ciertas características. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues hay una que de hecho yo no me sabía y que en la preparación de esta clase conocí, que es el daltonismo. El daltonismo en cuanto a los colores que generalmente son el rojo y el verde, ¿sí? La gente con este tipo de daltonismo no puede diferenciar el verde del rojo. O sea, yo no sé cómo lo vean, ¿verdad? No soy daltónica, pero no hay una diferencia. Si ven un rojo, posiblemente lo ven verde, y si ven un verde, posiblemente lo ven rojo. En sí no sé exactamente cómo funcione, pero bueno, esto depende de esta herencia vinculada al sexo. Ahora, los hombres son mucho más propensos al daltonismo que las mujeres. ¿Por qué creen que los hombres sean más propensos al daltonismo? A ver, pónganse a pensar, ¿por qué será que los hombres tienen sí, son más propensos al daltonismo? Porque este es el rasgo recesivo ligado al sexo. Recordemos que la mujer tiene dos cromosomas X, ¿ok? Y el hombre solamente uno. Razón por la cual, pues, es más propenso a poder sufrir, pues, de esta característica, ¿sí? Del daltonismo. La mujer, pues bueno, puede tener un cromosoma X con un gen de daltonismo, pero pues tiene otro X que puede ser de visión normal. Entonces, obviamente, el de la visión normal, pues va a ser el dominante. Porque el daltonismo es un gen recesivo. Entonces, cuando el hombre nace con su gen de daltonismo,
pues el otro no es dominante porque son dos cromosomas diferentes, pues entonces generalmente será daltónico en dado caso que tenga ese gen dentro de su cromosoma. Y bueno, pues esto nada más es así como un ejemplo, ¿no? Ahora, ¿podría ser la mujer daltónica? Sí, sí podría ser, pero es muy, muy poco probable, muy, muy poco probable. Así que bueno, esto solamente es un ejemplo de la herencia ligada al sexo. Ahora vámonos a la última, que es la herencia multifactorial. La expresión herencia multifactorial, ¿a qué le suena? ¿A qué le suena? Multifactorial. Bueno, pues esto significa que una anomalía congénita puede ser provocada por muchos factores, ¿sí? No nada más por uno, no por un gen, no porque uno es dominante, el otro es recesivo, no. Puede ser por muchos factores. Por lo general, estos factores, bueno, obviamente son tanto genéticos como ambientales, ya que la combinación de los genes de ambos padres sumada a factores ambientales muchas veces desconocidos, produce el rasgo o el trastorno. Por ejemplo, el labio leporino. El labio leporino es uno de los ejemplos de esta herencia multifactorial, que no es en sí tanto por la genética. O sea, influye tanto la genética como influye también el ambiente. Como aquí se menciona en la descripción, muchas veces a factores ambientales que no se conocen, que son completamente desconocidos, los cuales pueden producir este rasgo o algún trastorno, por ejemplo, la esquizofrenia. ¿Ok? Pero bueno, este nada más es un ejemplo, no vamos a ahondar en el tema. Ahora, esto en cuanto a la herencia. Ahora, vamos a ver ahora el concepto del ambiente para alcanzar a terminar este tema. En cuanto a la influencia del ambiente, como relación entre herencia y ambiente, es necesario el desarrollo de la evolución del ser humano. La herencia y el ambiente son dos realidades, como ya lo mencioné, no puede una estar sin la otra. Están implicadas en la vida, en nuestro desarrollo físico, en nuestro desarrollo cognitivo, en nuestro desarrollo psicosocial, en nuestro desarrollo moral. No podemos tener uno sin el otro. Ahora, al igual que el ser humano, que ya lo vimos, efectúa sus cuatro potencialidades desarrolladas de la herencia, que son las que acabamos de ver, también el ambiente influye en cuatro potencialidades, pero estas a nivel ambiente, ¿sí? ¿Que cuáles son? ¿De qué forma influye el ambiente? Bueno, influye en la forma física, el ambiente físico, que sería la primera. ¿Qué tiene que ver el ambiente físico? ¿O a qué se refiere con el ambiente físico? Se refiere a las personas que le rodean y están pendientes de él, de cómo va desarrollando su vida, etcétera. O sea, físico de otras personas que están ahí cerca de la otra, ¿sí? Ahora, el ambiente mental. ¿Cómo influye el ambiente mental? El ambiente mental influye de la forma en los pensamientos que nos van obviamente afectando, pero no en sí propios, los pensamientos de los demás, que van influyendo en nuestra personalidad, o lo que también conocemos como introyectos, ¿sí? Que a fin de cuentas son ideas, creencias o pensamientos que no son nuestros, pero que están en el ambiente y que nos afectan directamente. Esto en cuanto al ambiente mental, que pues como ya les dije, está más relacionado con el cerebro, mental, cerebro, ¿ok? Ahora viene lo emocional, que esto ya está más enfocado a la psique, que es pues bueno, el cariño, la comprensión, el afecto, todo ese desarrollo sentimental que va a estar a mi alrededor, si es que van a ser o fueron más bien apapachadores conmigo, protectores, que me dieron seguridad. Todo este ambiente emocional obviamente pues va a tener también una gran repercusión en mi desarrollo humano e integral. Y el último, que sería el ambiente social, la sociedad. Cómo se comportan los individuos que me rodean. Pero no hablo de mi familia directa, de la sociedad en sí. Vivo en una sociedad que tiene valores, vivo en una sociedad pues
de gente que no tiene educación, de gente pues bueno, sus perspectivas de vida pues son muy limitadas. Esto obviamente tiene una gran influencia también. El ambiente social, cada quien tiene un ambiente social diferente, mismo que va a repercutir directamente en nuestro desarrollo. Ahora, los rasgos físicos del individuo, eh, regresándonos un poquito a la primera potencialidad del ambiente, los rasgos físicos del individuo se desarrollarán, pues obviamente en un ambiente físico, ¿sí? Esto pues en concordancia con el primer término que les acabo de explicar. Los rasgos mentales, de la misma forma, se van a desarrollar en nuestro ambiente mental. En el ambiente me refiero a lo externo, ¿sí? Los rasgos psicológicos o psíquicos, emocionales, como le quieran llamar, pues obviamente se van a ir desarrollando en todos esos ambientes emocionales que nos van a rodear. Y pues ya por el último, el de los rasgos sociales, que fue el último que les expliqué, es el que se desarrollará en los ambientes culturales y sociales en los que nosotros crezcamos y nos eduquemos. Por ejemplo, el ambiente escolar, la lectura, las materias, las matemáticas, las lenguas, la filosofía, pues obviamente todo esto va a influir en un desarrollo mental del niño, ¿sí? El ambiente escolar y todo lo que conlleva, pues va a tener una repercusión directa en el niño, a diferencia del niño que no tiene una educación escolar, que tiene un ambiente de trabajo, desde chiquitos los ponen a trabajar, donde pues bueno, la educación es completamente diferente a la que tiene un niño de ciudad, generalmente a la que a veces tienen los niños de campo, que no todos van a la escuela y no todos reciben una educación. Hay una película muy hermosa que acabo de ver, que ahorita se me vino a la cabeza, que se llama El niño que domó el viento. Está en Netflix, no sé si ya la vieron. El niño que domó el viento. Aquí es un claro ejemplo de lo que acabo de mencionar. Bueno, esta obviamente está ambientada en África, de hecho está basada en un caso real, en hechos reales de una persona, de un africano, y cómo ese ambiente escolar precisamente de educación cambió la vida de esta persona para siempre. Eh, en donde, pues bueno, no todos tienen la oportunidad de estudiar, donde no está esta educación al alcance de todos y en donde pues unos, sin poder elegir, no les queda más que desarrollarse en un ambiente de trabajo y de una educación completamente diferente a la que podían obtener en un sistema de enseñanza. Entonces, esta película yo se las recomiendo si la pueden ver, porque aquí vemos claramente cómo el ambiente influye en la vida y en las decisiones de los seres humanos, puesto que si esto no hubiera o no se le hubiera cruzado en el camino a este chico, seguramente la historia que vamos a ver en esa película o que verán en esa película no hubiese existido. Ni siquiera sabríamos a esta persona. Así que véanla, se las recomiendo mucho. Bueno, ahora, retomando, la herencia. La herencia nos da, como ya lo hemos mencionado anteriormente, pues bueno, que yo sí apoyo esa teoría, nos da la inteligencia, por ejemplo, y el ambiente es la fuente creadora o el campo donde nosotros vamos a desarrollar esta inteligencia. O sea, uno compone al otro. Porque imagínense nada más que seamos muy inteligentes, pero no hay un campo, no hay un ambiente en donde podamos desarrollarlo. ¿De qué serviría? ¿Sí? No tendría sentido absoluto ni siquiera la existencia humana. El ambiente social y la experiencia son factores también muy importantes para la conducta humana. El ambiente social influye completamente, obviamente, en la experiencia que nosotros vamos a tener, lo cual nos va a llevar a comportarnos de ciertas formas, todo esto dependiendo de cómo sea ese ambiente en el que nos estamos desarrollando. Así que en resumen, ambiente y herencia son dos factores que siempre van a estar asociados.
y los cuales directamente van a influir en nuestra vida, desde el día que nacemos hasta el día que morimos. Así que, chicos, creo que es de suma importancia que podamos reflexionar un poquito acerca de este tema, en cómo el ambiente ha influido en mi desarrollo humano. ¿Cómo es que lo que yo he vivido, las personas en físico, que ya lo vimos, que han estado a mi alrededor, los pensamientos de los demás, la sociedad en la que me he desarrollado, eh, cómo es que ha influido y de qué forma en mi ambiente? Cómo las emociones de los demás, o más bien el cariño que me han externado, o no cariño, han afectado en mi desarrollo humano. Que a fin de cuentas, chicos, es el siguiente tema que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ir correlacionando los temas. Es como una cadenita, que pues bueno, uno nos lleva al otro y así. Esperando que este tema de herencia y de ambiente pues haya quedado pues completamente claro. Bueno, como ya lo vimos, la herencia nos predispone y nos limita de cierta forma, ¿verdad? Porque pues bueno, nos limita porque pues genéticamente pues no lo podemos modificar, a eso me refiero. Pero pues bueno, el ambiente sí lo podemos modificar. Entonces depende de nuestra inteligencia, que esa sí es heredada, perdón, pues va a ser cómo nosotros podamos modificar ese ambiente si no nos es favorable para el desarrollo que nosotros queremos para nosotros mismos. Hay ejemplos pues muy fuertes de cierta forma, en donde pues no importa, porque mencionaba yo que la genética a veces nos limita, porque no importa cuál fuera el ambiente prenatal o postnatal, eh, pues bueno, todos los individuos que recibieron un cromosoma 21 adicional en el momento de su concepción, pues bueno, desarrollará un síndrome de Down. Y pues esto no tiene nada que ver con el ambiente, ¿verdad? Esto tiene completamente que ver con la genética. Y pues aquí el ambiente no tuvo nada que ver. Entonces, pude haber nacido o pude haber sido concebido en el ambiente más lleno de amor y de cosas hermosas y favorables, haber nacido en un lugar precioso de una familia divina, pero si mi genética me dio un cromosoma adicional en mi cromosoma 21, seré una persona con el síndrome de Down. Eh, hay otra disfuncionalidad o anomalidad más bien en los cromosomas, por ejemplo en el cromosoma 18, que, que si también se recibe un cromosoma adicional en los cromosomas 18, se desarrolla el síndrome de Edwards, que es el que tienen un mentón hundido, que esto es genético. Y pues bueno, muchas otras más anomalías, ¿verdad? Esto pues, por eso mencionaba que la genética pues de cierta forma nos limita. Pero, sí, bueno, si el ambiente pues no tuvo que ver para que este cromosoma adicional me provocara este síndrome, sí puedo tener un ambiente favorable para que pues esa limitación que yo tengo marque una diferencia. Esto sí es importante mencionarlo. Ya quería terminar, pero bueno, me lleva nada más a este punto, ahora sí para concluir, en donde el ambiente dará una clara diferencia de esa limitación que la genética me provió. Por ejemplo, el síndrome de Down, como ya lo mencioné, no va a ser lo mismo un ambiente favorecedor donde el niño Down pueda estudiar, prepararse, ir a una escuela especializada, para que, bueno, él pueda obviamente desarrollar
pues varias aptitudes y habilidades que si no tuviera, obviamente, ese ambiente favorecedor para él, pues no podría. Creo que hay casos muy claros en donde hay niños Down que desde su nacimiento fueron atendidos y que prácticamente alcanzan un desarrollo prácticamente normal. Impresionante. Ha habido escritores con Down, actores con Down, científicos con Down. eh, bueno, me refiero a científicos que han llegado a desarrollar teorías muy interesantes en sus estudios, tal vez no muy conocidos, etcétera, pero que han logrado escaldar peldaños que si el ambiente no hubiera sido favorecedor, no hubieran logrado. Entonces, he aquí donde radica la gran importancia del ambiente. Y pongo este ejemplo porque, bueno, es un claro ejemplo de un niño que donde la genética lo limitó, el ambiente lo favoreció, ¿sí? Entonces, híjole, qué importancia tan grande tiene el ambiente en el que nos desarrollamos. Así que, pues bueno, con esto vamos a concluir para que por favor, pues me le echen una reflexionada eh, a la importancia que tiene este ambiente en el cual nos desarrollamos y el ambiente que nosotros también podemos proveer a nuestros hijos, a nuestros seres queridos y a nosotros mismos. Hay veces que somos muy dados a quejarnos de las circunstancias y de las situaciones, pero ¿qué hacemos para cambiarlas a nuestro favor? ¿Hacemos o no hacemos? Nos quedamos en la queja, nos quedamos en la frustración, nos limitamos nosotros mismos o tratamos de desarrollar un ambiente favorable para que nuestra genética, que esa sí es limitada, si la queremos ver de esa forma, pueda desarrollarse y favorecerse con todos los aspectos ambientales que nosotros les podemos dar. Entonces, pues bueno, esto creo que tiene que quedar muy en claro en una reflexión de mucha introspección con nosotros mismos para que podamos entender que siempre podemos modificar. Si no podemos modificar nuestra genética, sí podemos favorecer el ambiente para que esa genética limitada pues dé en sí una mejor respuesta ante todo lo que la vida nos ponga. Así que bueno, la próxima clase vamos a continuar con el desarrollo cognitivo y con las etapas de la vida. Esto se los voy a mandar por el WhatsApp para ponerles bien los conceptos que se van a desarrollar, pero bueno, este desarrollo humano nos va a llevar también a ver estos temas, cómo es que influye la infancia, adolescencia, la edad adulta, la vejez, pero cómo todo esto inicia con un desarrollo cognitivo también, ¿sí? Que es, pues, ahora sí que inevitable, pero también importante. Mismo que también con el crecimiento y con el desarrollo y la evolución, pues lo vamos a ir pues suplantando por un desarrollo humano. Así que bueno, chicos, terminamos la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, comentario, lo que requieran, ya saben que por vía WhatsApp, de preferencia, o por correo electrónico, si se quieren explayar más, voy a estar a sus órdenes. Así que les envío un abrazo y seguimos en contacto y nos vemos el próximo sábado. Gracias, chicos. Bye.